Vamos en nuestras Biblias al libro del profeta Joel para continuar nuestro estudio. Hemos aprendido mucho del profeta Joel, hemos aprendido mucho del mensaje que Dios le entregó al profeta para que lo entregara al pueblo, no solamente para que fuera en esa época, sino para el día de hoy también. Vamos a continuar nuestro estudio. La semana pasada terminamos en el versículo 18 del capítulo 2, pero hoy vamos a repetir algo del versículo 17 en adelante, y vamos a ver del 17 al 27. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en el libro del profeta Joel, capítulo 2, del 17 en adelante. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Dios, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gócete, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Queridos amigos, hermanos, esta es la palabra del Señor en este estudio que estamos haciendo del profeta. Recordemos ese versículo lema, y sobre todo que quede grabado en nuestras mentes, porque la palabra de Dios no es voluntad del hombre. Dice así en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el pasaje anterior, Dios, a través del profeta, llama al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino. Lo que hemos leído hoy, comenzando con ese versículo 18, es una promesa de parte de Dios de restauración para el pueblo de Israel. Sin embargo, lo que es clave para entender esta restauración es que es basada y condicional sobre el arrepentimiento genuino del pueblo de Israel. Es decir, que si no hay arrepentimiento, entonces lo que vamos a leer del capítulo 18 en adelante, no creo que el pueblo lo pueda esperar. Ahora, recapitulemos. En ese capítulo 2, del versículo 1 al 11, vimos esa tribulación por la desobediencia, por dar la espalda a Dios. Y ya de los versículos 12 al 17, hace 8 días, el Señor dio la forma de restaurar sus vidas. Dijo: rasgad vuestros corazones, rasguen sus corazones. El arrepentimiento es más que un conocimiento intelectual. El arrepentimiento tiene que ser vivencial. El arrepentimiento tiene que llevar a una transformación de nuestro comportamiento. Hoy veremos ese resultado de la restauración. Ver cómo Dios restaura y comprender
el poder que tiene Dios para ello. Dios es poderoso para ello y tenemos que comprenderlo. Nosotros inclusive pues podemos hacernos una pregunta o podemos al final de la exposición saber la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo Dios responde ante un arrepentimiento real? Vamos a abordar este tema con 3 ideas principales. La primera idea es un Dios fiel, perdonador. Un segundo tema, un Dios fiel, restaurador. Y un tercer tema, un Dios fiel que restituye. Vamos a ver el primero, un Dios perdonador. Sé que la semana pasada vimos parte de este versículo 17, pero es importante que entendamos parte de él ahora porque hay una pregunta que quedó en el aire. Es una pregunta que el Señor la va a responder. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Parte lo vimos la semana pasada. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Es una pregunta que siempre le han hecho los impíos a los creyentes. Cuando hay tragedias, cuando hay dificultades, cuando hay algo definitivamente duro que caiga sobre la humanidad, los impíos son preguntando: bueno, ¿y dónde está el Dios de ustedes? ¿Por qué no ha regresado el Dios de ustedes? Es una pregunta que estaba en las epístolas de Pedro. Miren cómo dice el versículo 18. Y Jehová, solícito por su obra, por su tierra, perdonará a su pueblo. Está atento a la tierra, perdonará a su pueblo. Cuando dice perdonar a su pueblo, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de nosotros, de los creyentes. Él no está hablando definitivamente porque la Escritura y Dios son demasiado claros. Una de las características de la Escritura es que es perspicua, o sea, la Escritura es clara. Siempre separan a sus hijos, o sea, los hijos de Dios los separa de los hijos de Satanás. Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9, como dice: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo está rogando por los que el Padre le dio, por los cuales iba a morir en la cruz del Calvario. Eran específicos, eran individuales. No era una muerte, digamos, que potencial a ver quién podía entrar. Pero eso es otro tema. Dice, perdona a su pueblo. Él está perdonando a sus ovejas. Él está perdonando a aquellos con los cuales Él compró con su preciosa sangre. Pidámosle al Espíritu Santo vivir genuinamente ese don precioso del arrepentimiento. Hay un versículo en Segunda de Crónicas que se ha utilizado mucho en estos días a raíz de lo de la pandemia, pero que vale la pena por el tema que estamos viendo que lo miremos. Mire, Segunda de Crónicas 7:14. Vamos ahí, por favor. Segundo de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas 7:14. Miren cómo dice: si se humillare ¿quién? Mi pueblo, es su pueblo, no si se humillare el mundo entero, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Invocar su nombre. Miren, es invocar el nombre de Dios, no cualquier deidad, no los santos que que ha creado el catolicismo romano. No, es nombrar a Dios, es nombrar al Dios Trino, el 3 veces santo. Ese es invocar el nombre de Dios. Miren cómo dice: orar y buscar su rostro. Es orar todos los creyentes, no solamente los del grupo de oración, no, es toda la iglesia. Y realmente cuando dice buscar su rostro, es buscar su presencia, es buscar su intimidad, no buscar los bienes, no buscar sus milagros, aunque no es nada malo pedirle al Señor que haga un milagro en nuestras vidas. Claro que no es malo, pero que nuestro enfoque no sea como ese maldito evangelio de prosperidad que solamente pide riqueza material, que tú eres el hijo del rey, etcétera, etcétera. Pero no es así.
que nuestro principal motivo sea conocerlo a Él, estar con Él, estar en intimidad con Él, porque esa es la condición que Él está poniendo, que le oraren a Él y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Hay que abandonar los malos caminos. Miren como dice aquí en Deuteronomio 4:29. Vamos ahí, por favor. Deuteronomio 4:29. Buscar mi rostro. Miren qué belleza, como dice Deuteronomio 4:29 en adelante. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Eso es buscar el rostro de Dios. Y dice, perdonaré a mi pueblo, claro, pero después de que las condiciones sean cumplidas, Él va a perdonar. Él pone las condiciones y va a cumplirlas si nosotros cumplimos esas condiciones. Sanará su tierra. Miren, el mundo entero está enfermo. La tierra está enferma. América Latina está enferma. Colombia está enferma. Antioquia está enferma. Medellín está enferma. Y todo parte porque la sociedad, la familia está enferma. Y de ahí se riega hacia el país entero. Nosotros en los noticieros vemos asesinatos, vemos violencia, vemos adulterio. Ahora, eso es externo, pero hay cosas que destruyen también el hombre. Es el egoísmo, el ego, el orgullo, la envidia, la avaricia. Están destruyendo al hombre, al ser humano. Bueno, y hablando de egoísmo, este verso de 2 de Crónicas 7:14 lo dijo el Señor después de que se le construyera su templo, después de construir el templo. Entonces, aquí hay un llamado de atención y es, miren, después de construir el templo, el Señor da esta promesa: si el pueblo se humillare, Él va a perdonar los pecados y sanar la tierra. Pero luego de construir el templo, primero es Dios. Muchas veces dejamos las cosas materiales de primero y de segundo dejamos a Dios. No. Miren como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Los que hablan de ese capítulo 6, buscad primeramente, no de segundo, es de primero el reino de Dios y cumplir lo que Él ha pedido, y el resto de cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la restauración comienza con arrepentimiento y luego viene el perdón por parte de Dios. Es lo que estamos mirando. Miremos el efecto que ocasiona en Dios el perdón del pecado. ¿Qué efecto tiene? Miremos en Miqueas capítulo 7 versículo 18. Miqueas capítulo 7 versículo 18. ¿Cuál es el efecto que ocasiona en Dios el perdonar el pecado? Miren cómo dice el Espíritu Santo aquí en este libro: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es la única parte de la Escritura donde habla de esta manera, que se deleita, que goza con la misericordia. Es la única parte que lo habla. Y mire el versículo 19: y volverá a tener misericordia de nosotros. Mire, nosotros caemos, nosotros le damos la espalda al Señor y Él siempre volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La gente le dice a uno que es muy difícil olvidar, que yo tal vez perdono pero no olvido, frases raras que la gente y la sociedad se ha inventado. Pero Dios es un Dios fiel. Dios olvida tu pasado, sea el que sea tu pasado, sea el que sea el prontuario que tú hayas tenido, ya no existen para Dios. Dios te ha redimido, los ha sepultado. Él no se acuerda ya de ese pasado, de tus pecados,
si los has llevado en arrepentimiento, has llevado tu pecado en un arrepentimiento delante del Señor, ya no existen más. Ya esa carga, ese fardo que tenías sobre tu vida, ya no existe. Arrepentimiento y pecado es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, luego de que el Señor ve el arrepentimiento de su pueblo, ve el Señor que las condiciones están para que haya un perdón, Dios perdona al pueblo, Dios perdonará al pueblo. Miren cómo dice, Dios es un Dios restaurador. Versículo 19 de nuestro capítulo 2 de Joel. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. Eso estaba faltando cuando nosotros leíamos el capítulo 1, cuando vino esas langostas, esos mares y mares de langostas, ese ejército que vino a destruir todos los cultivos. No había pan, no había mosto, no había aceite. Y el Señor dice que yo envío, Él es el que envía. El Señor dice: si ustedes vienen a mí, yo les tendré todo, les tendré alimento, les tendré medios de adoración para mí. No llegarán más con sus manos vacías al templo. Recuerden Deuteronomio 16 que decía que no irán con las manos vacías al templo. Cuando fue esta situación en el pueblo, que ya no había más cultivo, que ya no había más agricultura, entonces ellos no tenían cómo arrimarse al templo con algo en las manos. Y aquí ya no llegarán con las manos vacías. Dios crea los medios necesarios para restablecer los ritos de adoración, los canales en los cuales el pueblo se va a relacionar con Él. Es la forma que Él lo ha establecido. Comeréis hasta saciaros. Y eso lo ratifica en el versículo 26 de este mismo capítulo 2, que lo vamos a ver más adelante. Pero mire, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. No más oprobio, no más vergüenza. Es una respuesta contundente del Señor a ese final del versículo 17, donde los impíos, donde las naciones que estaban alrededor de Israel, al ver ese catástrofe tan horrible que había tenido Israel, ellos le decían, los impíos, los pueblos paganos alrededor le decían a los israelitas: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios poderoso que siempre nos han mostrado? Ese Dios poderoso que los libró de Egipto, ese Dios poderoso que abrió el mar por el cual pasaron ellos. ¿Dónde está ese Dios poderoso que los alimentó durante tantos años? ¿Dónde está ese Dios? Y este versículo 19 y este versículo 26 es una respuesta contundente a ellos. Ahí está ese Dios. Un Dios que restaura. Ahora, recordemos en el Nuevo Testamento, en Juan 8, la mujer adúltera. Juan 8, la mujer adúltera. Así inicia este capítulo 8 en Juan, pero ya terminando dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusaban? Ahora nos acusan bastante, pero va a haber un momento en que ya los que nos acusan ya no estarán más. ¿Dónde están los que la avergonzaban? Versículo 20 de este capítulo 2 de Joel: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dios se encargará de tus enemigos. Dios se encargó de los enemigos de Israel, y Dios se encargará de tus enemigos.
Él, Dios, los ha utilizado, pero no son inocentes. Él los ha utilizado en sus planes. Cuando tenía que castigar al pueblo de Israel, utilizaba a estos pueblos paganos y luego Él se volcaba sobre ellos. El pueblo de Israel recibió grandes castigos por deshonrar el nombre de Dios por parte de los pueblos impíos. Pero los pueblos impíos fueron juzgados y además son derrotados. Apocalipsis 17:17, miren cómo dice Apocalipsis 17:17. Inclusive todo ese capítulo 17 es una expresión contundente de la forma como Dios condena a los pueblos. Uno es bueno leer desde el versículo 12, pero miren lo que dice el 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Hablando de aquellas naciones que se fueron contra el Cordero, contra Dios. Ponerse de acuerdo y dar a su reino la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios es soberano. Dios los utilizó el pecado de ellos para sus propósitos. Versículo 21. Tierra, no temas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Hará grandes cosas. No temas. Mira, lo hemos dicho durante estos días, Dios tiene el control, sus planes, su agenda es perfecta. Recuerden en Apocalipsis 4, Dios está sentado en el trono. Dios está sentado en el trono. Él tiene el dominio, el control. Dios es soberano. Y miren cómo dice, Él hará en el futuro. Pero miren, desde ahora dice, alégrense y gócense porque Dios hará. ¿Cuándo será? En el futuro. Gocemos ahora. Miremos hacia adelante y gocémonos de cómo se va a desencadenar todo esto. ¿Por qué? Porque Dios hará grandes cosas. En el futuro, sí. Pero debemos alegrarnos y gozarnos hoy del Dios que tenemos, de su poder, de su soberanía, de su majestad. Celebremos desde ahora. Somos vencedores. La cruz del Calvario nos dio la victoria. El resumen de Apocalipsis, ¿cuál es? Que al final nosotros ganamos. Ese es el resumen de Apocalipsis. En 2 Corintios 5:7 dice que nosotros no debemos andar, que debemos andar por fe, no por vista. Si es por vista, nosotros vemos los noticieros, nosotros vemos los libros de economía, nosotros vemos lo que está pasando. Y si es por vista, por lo que estamos viendo, créanme que nosotros no tendríamos por qué gozar y por qué disfrutar al futuro, porque es un futuro lleno de una penumbra, lleno de una angustia, pero nosotros no caminamos por eso, nosotros caminamos es por fe andamos, no por vista. No miremos la situación del coronavirus con los lentes de un mundo caído, no lo miremos ahí, así, porque miren cómo dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Absolutamente nada, ni hombre, ni naturaleza, ni microbios, nada puede ir contra nosotros. No quiere decir que no nos contaminemos, claro que no estoy diciendo eso, sino que no tenemos que tener ese temor. No teman, dice el Señor, no teman, gócense y alégrense, porque al final nosotros no tenemos el panorama completo, Dios sí tiene el panorama completo y no sabemos al final cómo va a terminar todo, pero créanme, son grandes y maravillosas obras del Señor. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? ¿Por qué has perdido el sueño? ¿Por qué has perdido la tranquilidad? ¿Por qué has perdido la confianza en ese Dios poderoso? Muchas veces nosotros de boca para afuera decimos, no, tenemos un Dios grande, poderoso, sublime, y digamos, sí, esto es muy delicado, una pandemia es demasiado delicada, pero ¿por qué hemos perdido la tranquilidad? ¿Por qué nos hemos llenado de temor? ¿Por qué hemos perdido el sueño? ¿Por qué hemos perdido el apetito? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué parte de esta palabra se te ha quedado atrancado en alguna parte? Veamos el versículo 22, Joel 2:22. Animales del campo, no temáis. Ya le dijo a la tierra, tierra no temas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Solo Dios
puede hablarle a toda su creación. Recuerden los versículos 18 y 20. Miren los versículos 18 y 20 del capítulo 1. Como gimieron las bestias, cuán turbados estuvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Versículo 20, miren cómo dice: las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Dios les contestó y les dijo: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Dios es el único que puede hablarle a toda su creación. Cristo le ordenó a las fuerzas de la naturaleza incontenibles, Él les habló. En Marcos 4:39, y dice así: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hubo una calma espectacular, impresionante, que tanto que entraron ellos en temor. Todos los que estaban con él en la barca entraron en gran temor, por lo que al escuchar la voz de Cristo, la naturaleza obedeció. Así como fue la destrucción de ese capítulo 1 y parte del capítulo 2, la restauración también lo será. Volverán los frutos. Miren, Él le dice a los animales del campo: no temáis, Dios alimenta a todos los animales. Y también lo vimos en Mateo 6:26, donde dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu temor? ¿Dónde está afincado tu temor? ¿Dónde está afincado? ¿Dónde está reposado? ¿Cuál es la roca sobre cual tú estás parado? ¿Estás parado sobre arena o sobre una roca? Porque la roca tiene que ser Cristo. Y esa roca te dará toda la fortaleza para poder pasar por encima de estas dificultades. Versículo 23. Y vosotros también, hijos de Sión, su pueblo, vuelve y se refiere a su pueblo: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Vuelve y les dice: alégrese y gócense. Recuerden que en el capítulo 1 dice que se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se había extinguido el gozo de ellos. Entonces los llevó a amarlo a Él, a comprenderlo a Él, a volver nuevamente a Dios, porque le habían dado la espalda. Y Dios, de una manera especial, por intermedio del profeta, los está llevando a que se alegren y se gocen en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Alegraos y gozaos. Puede ser un gran momento de reflexión, reflexionar sobre o evaluar las bendiciones que Dios nos ha dado. Quizás podemos pasar momentos de dificultad financiera ahora, pero tenemos salud. Quizás vemos hacia adelante y parece todo turbio, pero créanme que siempre hay una bendición de parte de Dios para nosotros. Hace 2 semanas hemos venido leyendo en el capítulo 3, versículo 17, 18 y 19 de Habacuc, y vale la pena volverlo a leer, porque es esa misma, alegraos y gozaos, es porque esa misma bendición que el Señor está trayendo a tu vida y trae al pueblo. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, miren, fuera de eso, hablando de la lluvia primera y la lluvia a tiempo, miren, Dios va a devolver la función normal del clima. Él va a restaurar, porque acuérdense que se había vuelto eso un completo desierto. Inclusive había habido hasta incendios. Él iba a restaurar nuevamente la función normal del clima.
Y acuérdese en Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, todo el tema cuando Dios interrumpió las lluvias e hizo mover al profeta a otra parte. Cuando el profeta habló de la lluvia en Joel, estaba hablando de una lluvia literal. Hay movimientos extraños acerca de esta lluvia temprana y a tiempo y tardía. No, el profeta está hablando de una lluvia literal. En el versículo 28 aplicará esto al derramamiento del Espíritu Santo, pero esperemos el versículo 28 que será más adelante, lo veremos dentro de 8 días si el Señor nos presta la vida. Pero en este versículo se está refiriendo a una lluvia literal. La primera lluvia o lluvia temprana era en octubre y la lluvia tardía llegaba en abril. Cuando se daban estas dos condiciones, el cultivo era hermoso, era regado. Hay otros pasajes en la Sagrada Escritura que también hablan de esta lluvia temprana y lluvia tardía, y eran lluvias literales en las tierras de Israel. En Levítico capítulo 26, en Deuteronomio 11, en Primero de Reyes 8, en Jeremías 3 y en Oseas 6:3 también podemos encontrar la misma expresión. En el pasado, esas tierras recibían esas lluvias verdaderamente abundantes, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Todas esas colinas escarpadas eran cubiertas de árboles, cubiertas de cultivos. Luego los enemigos vinieron y despojaron esa tierra, y en la actualidad los pobladores están tratando de plantar árboles, pero ellos tienen problemas en ver crecer esos árboles porque no hay suficiente lluvia tardía, no hay suficiente en este momento. En ese momento cuando el Señor lo dijo, hubo lluvia temprana y lluvia tardía para que los cultivos y todo volviera nuevamente a reverdecer. Así que Joel está hablando de esas lluvias literales que Dios había prometido para el futuro. Ahora, vemos que es un Dios que restaura, pero que también restaura las cosas que se habían dañado, lo que se había perdido, pero también es un Dios que restituye aquello que se ha perdido, aquello que se perdió lo va a restituir. Vamos al verso 24 hasta el verso 27, dice así: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Recuerden que eso no había, eso se había perdido. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Está hablando de las langostas. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así como en el capítulo 1, versículo 4, el versículo 25 tiene esas 4 palabras diferentes para ese gran ejército de langostas que había arrasado la tierra. Posiblemente las designan muchas veces como fases de la vida del impuesto, pero posiblemente también enfatizan el número de enjambres o la devastación total que se causó en ese momento. Pero miren lo importante que dice: los años que comió la langosta. No fue un solo año, no fue ese cultivo nomás, porque ellos colocaron huevos y luego al siguiente año volvieron a nacer y volvió otra vez a atacar los cultivos. Han consumido cualquier cosecha que la tierra hubiera producido durante 2 años o más, no sabemos, pero el Señor habla de años. Además, mire que Jehová las llama mi gran ejército que envié contra vosotros. No queda ninguna duda, absolutamente ninguna duda, que Dios está al mando cuando su pueblo sufre. Cuando el pueblo sufre, Dios está al mando, ya sea sequía, ya sea sufrimiento por cualquier cosa, derrotas o el desastre de cualquier tipo. Vamos todos por favor a Isaías 45:5. Él lo deja muy claro en este capítulo y en estos versículos. Isaías capítulo 45, versículo 5 en adelante. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Es el único Dios.
yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es una declaración contundente, es una declaración clara. La escritura es clara, como les dije ahora, parecía una palabra rara. La escritura es perspicua, la escritura es clara, la escritura no engaña. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ahora, al decir os restituiré, Dios le dice a su pueblo que la bendición que seguirá en los próximos años hará más que equilibrar el daño de los años que comió la langosta. Aquello que se perdió se lo va a restituir. Va a haber una sobrecosecha. Va a llegar algo maravilloso para el pueblo. Jehová, por medio del profeta, le ha enseñado a su pueblo a mirar más allá. Le está enseñando que miren más allá. Su pueblo se había angustiado, pero él está diciendo, miren más allá de la playa de langostas, más allá de la sequía, hacia un día, y ese día es el día de Jehová, cuando Dios juzgará el mundo. De la misma manera, ahora una profecía de la prosperidad futura prefigura e incluye la felicidad perfecta para el pueblo de Dios en la eternidad. Se está hablando de una futura felicidad perfecta en la eternidad. Entonces, alabaremos el nombre de Dios para siempre por haber obrado maravillas de su salvación para nosotros. La salvación es la condición. Dios nos ha salvado para poder tener esa felicidad perfecta en la eternidad. La promesa de Joel nos recuerda las palabras de Pablo. Pablo capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Miren lo que dice Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es un versículo que tiene que acompañar nuestras vidas. Posiblemente esas aflicciones del tiempo presente de verdad no se podrán comparar con nada que nosotros tengamos algo con qué compararlas, pero la gloria venidera, lo que viene, ese cielo eterno, esa presencia con el Señor eternamente, eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar muy diferente. Entonces, el pueblo de Dios nunca más será avergonzado, dice ahí. Sus enemigos no podrán más reírse, no podrán más mofarse de ellos otra vez, porque ellos serán librados de todos los enemigos por siempre. Al leer sobre la manera en que Jehová envió la plaga de langostas, seguida por la sequía, y luego liberó a su pueblo en el tiempo de Joel, nuestra reacción inicial puede ser, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿De qué manera puede consolarme en mis aflicciones? El profeta nos ha enseñado a mirar a través de los juicios de Dios en la historia y más allá de ellos. En el primer capítulo se nos llevó a pensar, a concluir que estaba hablando de Egipto. Cuando mirábamos la plaga de langostas en Egipto, estábamos mirando ese juicio de Dios. Y más allá de ellos, incluyendo, pueden ser enfermedades, pesares y los fracasos de la vida, a mirar el día de Jehová. Para eso ese es el consuelo. Las aflicciones que tenemos el día de hoy nos sirven para mirar hacia adelante, para mirar el día de Jehová. En vista de ese día, Dios nos llama a regresar a Él con un corazón arrepentido, buscando siempre su misericordia. Por eso al principio Él buscó siempre que nosotros fuésemos al arrepentimiento, que el pueblo de Dios fuese al arrepentimiento. Lo habían abandonado, le había dado la espalda a Dios. El Dios para ellos era su cultivo porque habían entrado en completa tristeza. Cada vez que nuestro Dios obra sus maravillas para sanar nuestras enfermedades, para consolarnos en nuestros pesares y levantarnos después de muchos fracasos que todos los hemos tenido, nos está enseñando que siempre podemos esperar en Él. Debemos esperar en Él. Es algo que tenemos que interiorizar nosotros. Los cristianos pueden ser completamente, lo voy a decir, tienen que ser realistas, optimistas.
Sabemos que es necesario, por lo que dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. Estamos viviendo tribulaciones, quizás unas personas más que otros. Es el designio de Dios, no sabemos por qué. Hay personas que llevan sufriendo muchísimos años. Quizás no han juntado un mes o una semana entera de alegría, de satisfacciones. Pero la palabra de Dios dice muchas tribulaciones y quizás después entraremos en el reino de Dios. Pero la liberación que proviene de Dios será una realidad. Eso está establecido y así será. Él mostrará que Él es Jehová vuestro Dios y no hay otro, como dice la palabra en el versículo 27. Entonces, ¿qué haremos? Lo glorificaremos por el resto de nuestros días en la tierra. Y si su liberación no llega aquí en la tierra, pasaremos la eternidad alabándolo en el cielo. Créanme, mis hermanos, amigos, tarde o temprano llegará el tiempo en que Jehová, nuestro Dios, obrará maravillas para nosotros. Tarde o temprano. Eso está establecido. Créanme, ha pasado, está pasando hoy y seguirá pasando. Ahora, puede ser que nos sintamos en este momento abandonados. Puede ser que en este momento pensemos que Dios no escucha nuestras oraciones. En este momento podemos pensar o sentirnos avergonzados porque quizás los impíos, quizás los agnósticos, quizás los ateos nos hagan avergonzar. Porque, ¿dónde está el Dios de ustedes? Miren, ni siquiera se pueden congregar, ni siquiera pueden ir a las iglesias. Pero en las palabras de la promesa dada a través de Joel, el tiempo llegará cuando Dios nos asegure, mi pueblo jamás será avergonzado, como dice el versículo 27. Queridos hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Mire, para los amigos, hay un evento en la Sagrada Escritura que quizás es un extremo. Es algo maravilloso cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado en el Calvario, en la cruz. Al lado de él habían colocado un par de asesinos, ladrones, pertenecían a esa Bacrim de Barrabás, el cual fue liberado. Y Jesús fue condenado, el pueblo lo hizo el canje. En ese momento, uno de los ladrones inició hablando mal del Señor, avergonzándolo, maltratando al Señor, pero de un momento a otro quizás él había oído hablar de él, pero las acciones del Señor lo llevaban a que él se arrepintiera en ese momento, que él viera que necesitaba a ese hombre que estaba muriendo al lado de él. Yo te pido que en esta mañana, que hoy, no pierdas el momento de hoy para decirle lo mismo que dijo ese ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí. No para que te mueras ahora y el Señor te lleve, no, sino para que te acuerde de ti, para que te regale la salvación. Es importante que tú estés con nosotros en el paraíso. Si no vas a estar en el paraíso, vas a estar en el infierno. Así que a los amigos, a los que están sin Cristo, a los que están en rebeldía, a los que han denigrado al Señor, a los que tienen todavía ese fardo de pecados colgado al cuello, vayan a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios tiene perdón para ti. Te lo digo porque la palabra lo dice. El que viene a mí no lo echo afuera, dice el Señor. Y para la iglesia hay reflexiones importantes. Una de ellas es, créanme, no nos debemos apropiar de promesas olvidando los requerimientos. Claro, hay muchas promesas en la Sagrada Escritura, claro, y existe evangelio de prosperidad y muchas cosas. Pero la iglesia, los creyentes, no deben apropiarse de promesas de Dios olvidando los requerimientos. Tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que ir genuinamente delante del Señor, tienes que rasgar tu corazón, no rasgar tus vestiduras. Las promesas del Señor tienen condiciones y créeme, cuando el Señor promete, Él cumple. Cristo llevó nuestra vergüenza, Cristo llevó nuestra humillación. Levanta tu frente, la cruz hace que nosotros levantemos la frente.
Son los méritos de Cristo lo que hacen que nosotros, en que nos podamos sentir humillados, avergonzados. En esta tierra, la cruz hace que nosotros levantemos la frente. Son los méritos de Cristo. Leyendo estos versículos, leyendo desde el capítulo 1, viendo esa aridez, viendo la forma como había quedado toda la parte circundante de Jerusalén, todo lo que había en Israel, que se habían perdido los cultivos por efecto de esta plaga de langostas, luego la aridez, no hubo lluvias, luego los incendios, pero no, de la aridez del mundo, de la aridez de nuestras vidas, Dios da una nueva creación. Miren como dice Ezequiel 36:25, Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Él les dio cultivos nuevos, Él les dio lluvias nuevas. Y miren cómo continúa, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. De la aridez de nuestro corazón, de nuestra vida, Dios nos da una nueva vida. Somos nuevos, criaturas nuevas, no reconstruidas, sino nuevas. Aquellos que nos gusta la historia y hemos leído la historia, en la Segunda Guerra Mundial hubo un episodio muy interesante y fue la batalla de Normandía. Fue cuando los aliados, en la operación Overlord, en esa operación militar, ellos entraron a recuperar los territorios de Europa Occidental y lo llamaron el Día D. Ese Día D quedó marcado para el ejército nazi, para la Alemania nazi, quedó marcado como el inicio de su derrota. Fue una derrota tan supremamente fuerte que los nazis no se pudieron recuperar. Eso fue en 1944. Un año más tarde, 11 meses más tarde, más o menos, fue el día B, el día de la victoria definitiva. Pero ese golpe tan fuerte que se le dio a los nazis hizo que más adelante la derrota de ellos fuese inminente y los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros, el día D fue el día en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. A partir de ese día quedó marcada las tinieblas, quedó marcado el pecado, quedó marcada la muerte. Ya de aquí en adelante ya no habría más temor por la condenación eterna. Pero ese día B, el día B de victoria, ese será cuando Jesucristo regrese en victoria, cuando nuestro Salvador regrese. Quiero que me acompañen todos, por favor, a un salmo que acompaña perfectamente todo lo que nosotros hemos estudiado el día de hoy, como para que terminemos. Recuerden, Dios perdona, Dios restaura y Dios restituye. Y les pido, mis hermanos, que vamos todos, por favor, al Salmo 46. Es un salmo que tiene para nosotros la respuesta a muchas preguntas y que complementa perfectamente lo que nosotros estamos estudiando. Dice así la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en este Salmo 46. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas al Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio
él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Dios perdona, Dios restaura, Dios restituye. Acompáñenme, mis queridos hermanos y amigos, en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te imploramos en esta mañana que te hagas más presente en nuestras vidas que en ningún otro momento. Hemos comprendido y comprendemos hoy tu poder. Comprendemos hoy la forma, Señor, como tú has establecido el orden de las cosas. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios creador. Eres un Dios que has hecho toda la naturaleza, y toda la naturaleza obedece a tu voz, obedece a tus mandatos, obedece a todo lo que tú has establecido para los tiempos iniciales y los tiempos finales. Dios, entendemos que estamos en tus manos, pero unas manos poderosas, unas manos que nosotros confiamos en que nos alegraremos y nos alegramos, en que nos gozaremos y gozamos hoy de que harás grandes cosas. Señor, no conocemos el final de los tiempos, no conocemos cómo va a terminar todo, pero sí sabemos que tenemos un Dios sabio, un Dios que ha prometido y cumple, un Dios que ha prometido que seremos restablecidos, que seremos restaurados, y así lo creemos, Señor. Esta palabra es un oasis en esta vida, en este momento. Es un oasis porque lo que veníamos leyendo era algo muy duro para el pueblo, es más, lo sentíamos sobre nuestras vidas. Pero este oasis, este momento en el cual tú nos has enseñado por intermedio del profeta Joel la forma como tú restableces, la forma como tú ves el final de los tiempos, la forma como tú estás viendo cómo en nuestro futuro nos lleva a alegrarnos y gozarnos. Señor, llena nuestro corazón